Nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siempre firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti. Aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Descansaré en ti. Sé que temerá el alma mía, si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, Jesús, aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Oh, mi Dios, descansaré en ti. Descansaré en ti.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Vamos a orar en esta mañana para empezar este culto y quiero recordar algunas peticiones de oración. Simplemente vamos a orar por aquellos que están enfermos. Amén. Tenemos todavía que seguir orando por mi papá, mi mamá. Están recuperándose, están mucho mejor, aunque va poco a poco, pero la enfermedad está remitiendo. Siga orando por Estela, la hija de nuestra hermana Shelly, que al final el resultado fue negativo, pero tenía un ataque fuerte de asma, así que vamos a orar por ella para que Dios la sane completamente. Y quiero orar en esta mañana especialmente por Teo. Es un hombre, está en Madrid, enfermo, es familia y necesitamos orar por él. Es un hombre mayor, está ingresado en el hospital y tiene coronavirus, está en el grupo de mayor riesgo, pero ha ido mejorando desde que el otro día comenzamos a orar por él, ha ido mejorando. Vamos a continuar orando por Teo, no pare de orar hasta que sepamos, amén, que se ha recuperado completamente. Y vamos a orar por este culto, vamos a orar por toda la gente. Yo les deseo que estén pasando lo mejor que puedan esta cuarentena, este encierro en las casas. Vamos a orar por las iglesias, hijas, tanto en Málaga como en Ambato, Ecuador. Queremos orar también por las iglesias en Guinea-Bissau. Ayer hablaba con alguna gente de allí, de Guinea-Bissau. Están por el momento sin casos. Solo hay 2 casos de 2 personas extranjeras que entraron en el país, pero los tienen aislados. Uno ya se curó, el otro lo tienen aislado y están un poco asustados. Obviamente los medios allí son mucho más difíciles, así que vamos a orar por ellos para que Dios los guarde, los proteja. Oramos por la iglesia madre, sí, en Tucson, Pastor Warner, todos los pastores que trabajan con él, la iglesia también en Prescott, Arizona, la iglesia madre, todas las iglesias de nuestro compañerismo, pero cualquier iglesia. Hoy en día estamos transmitiendo
transmitiendo la gran mayoría de las iglesias por distintos medios de comunicación, distintas redes sociales. Vamos a orar por todas las iglesias y quiero orar también por las iglesias en Argentina. Estamos bastante conectados, las iglesias en México, todas las iglesias de habla hispana, sí, vamos a orar por ellas para que Dios siga ayudándonos, amén, y vamos a empezar este culto en oración. Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más, por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, una vez más, traiga revelación a nosotros, Señor, acerca, Señor, de las Escrituras. Padre, queremos, Señor, una vez más ser ministrados y enseñados por ti. Padre, oramos especialmente por aquellos que están sufriendo, Dios, en medio de esta crisis, de esta enfermedad, Señor, de esta pandemia. Padre, queremos llevarlos delante de ti, Señor. Oramos primeramente, Señor, por aquellas familias, Señor, que han perdido a alguno de sus miembros, Señor. Padre, para que tú les des paz, les des consuelo en medio de este tiempo difícil para sus vidas. Padre, quiero orar por aquellos que están enfermos, Señor, para que tú, mi Dios, hagas un milagro, Padre, y pongas remedio en sus vidas, Señor. Padre, recordamos, Señor, a mi padre y a mi madre, Señor, en la casa donde ellos están, Señor, para que tu sangre los cubra, los cuide, los proteja, Señor, sánalos completamente. Señor, oramos por una restauración completa. Dios, oramos especialmente en Madrid por Teo, Señor, Padre, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre él, Dios, y hagas un milagro, Señor, y lo restaures completamente y no permitas, Señor, Padre, que este virus, Señor, atente contra su vida. Dios, sánalo, cuídalo y protégelo, Señor, ahí donde él está, Señor. Queremos orar por todos aquellos que están enfermos, Dios, Estela en Londres, Señor, Padre, este ataque de asma, Señor, para que tú, mi Dios, la cuides, Señor, y la sanes. Padre, queremos orar por cada iglesia, Señor, para que tú te sigas, Señor, haciendo real en cada culto, en cada vida. Suple nuestras necesidades, Señor. Padre, a cada uno conforme a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, por todas las iglesias, Señor, especialmente las iglesias hijas, Señor, en Málaga, Señor, Javier y Adriana y la congregación en Málaga, Dios. Padre, queremos orar por Fernando y Zoila en Ambato, Ecuador, Señor, y toda la congregación también allí, Señor. Padre, oramos, Señor, por Eusebio II en Guinea-Bissau, Señor, y todas sus iglesias hijas también, para que tú las cuides, las guardes, Señor, protege a mis hermanos en todo lugar. Padre, oramos por todas las iglesias, Señor, la iglesia madre en Tucson, el pastor Warner, Padre, de todos los pastores que con él trabajan, Señor, la iglesia madre en Prescott, Arizona, Padre, el pastor Mitchell, Señor, el pastor Greg también, Señor, todos los pastores que allí trabajan. Padre, oramos porque, mi Dios, tú cubras, Señor, Padre, y protejas cada iglesia, Señor, de nuestro compañerismo en el mundo entero. Oramos las iglesias, Señor, de habla hispana, Señor, en México, Señor, en Argentina, Señor, en todo lugar, en Bolivia, Señor, Colombia, Padre, en todos los países, Señor, donde, Padre, hay iglesias, Señor, de nuestro compañerismo de habla hispana. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Padre, queremos orar por cada creyente, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, Señor, para que tú, mi Dios, les des, Señor, paz, Señor, y puedan estar en ti confiados, protegidos y guardados. Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Padre, queremos orar finalmente, Señor, por los dirigentes en los países, Padre, para que tú les des, Señor, sabiduría, Padre, les des, Señor, de tu fortaleza, tu ayuda, Señor, Padre, para poder tomar las mejores decisiones en el ámbito, Señor, de establecer distintas dinámicas que puedan parar esta enfermedad. Dales fuerza, dales sabiduría, inteligencia, Señor. Padre, dale, Señor, a ellos descanso y paz, Señor, consuelo también. Padre, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero primeramente saludar a todas aquellas personas que nos ven, especialmente a la iglesia de Elegido. ¿Sí? Quiero dirigirme a la iglesia de Elegido, recordarles que estamos sirviéndoles aún, estamos todavía trabajando para su beneficio espiritual, así que les mando saludos, espero que todos estén bien, que Dios los esté bendiciendo, que estén aprovechando este tiempo. Perdón, para orar, para leer su Biblia, para
estudiar, amén, todas las cosas que hemos ido estudiando y trabajando estos últimos tiempos. Espero que todos estén sanos, saludables, hagan ejercicio, muévanse, ¿sí? Espero que nadie salga muy perjudicado, especialmente en lo físico, ¿sí? Yo sé que la ansiedad de estar encerrado, a alguno le da por comer y solo quiere comer, pero coma, obviamente coma saludable, por favor, no se me enferme por causa ya no del virus, sino de la mala alimentación, muévase, haga ejercicio, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Y especialmente dedique tiempo también a su ejercicio espiritual, amén. Les he mandado muchos enlaces, muchas páginas de iglesias que están transmitiendo, tienen la página de la Iglesia Madre en YouTube, están colgados todos los cultos, el pastor Warner está predicando, el pastor Leonardo está predicando en español todos los jueves y están los cultos colgados, los puede ver, ¿sí? Y todas las páginas que les he mandado, y si todavía necesitan más, las iglesias de Córdoba, las iglesias de Argentina, todas están transmitiendo, ¿sí? Ayer los jóvenes se conectaron, algunos, al concierto en directo de la iglesia de Córdoba, así que podemos estar trabajando espiritualmente, aunque estamos encerrados, pero lo bueno de las redes sociales y de los medios de comunicación y la tecnología es que podemos estar permanentemente alimentándonos espiritualmente. Un anuncio más, quiero recordarles, amén, acerca de los diezmos y las ofrendas, para que usted use los dos medios que tenemos. Después del culto les voy a mandar a todos, por el grupo que tenemos, el número de cuenta de la iglesia, para que usted pueda transferir o depositar en los cajeros sus diezmos, y sus ofrendas y las promesas que tenemos levantadas para el sostenimiento de las iglesias hijas, especialmente en Guinea-Bissau, el evangelismo mundial, y también el segundo método, usted puede coger un sobre cualquiera, o si tiene de los de la iglesia también, y puede depositar ahí sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, y los puede llevar a la iglesia. En este caso, nuestro hermano Klaus los va a recibir. Él va a firmarles un recibo, y ustedes también, para que ustedes tengan un recibo de que han entregado este dinero a la iglesia. Necesitamos seguir pagando todas las cosas, ¿sí? Necesitamos seguir mandando dinero a África, necesitamos seguir pagando nuestro propio local, los servicios, amén, y tenemos que todavía seguir llevando la obra de Dios adelante. No tenga temor, ¿sí? No tenga temor al porvenir, a qué va a pasar económicamente. Si usted le entra el miedo en cuanto a lo económico y empieza a confiar en el dinero, la cosa se va a torcer. Pero si usted decide en medio de esta situación todavía seguir confiando en Dios, también en lo económico, Dios no lo va a dejar, Dios no nos va a dejar, Dios nos va a proveer, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Por tanto, no se venga abajo en esto, no desconfíe de Dios en cuanto a la economía, amén, y les pido, amén, su madurez espiritual en cuanto a las finanzas, amén, no dejen la iglesia desamparada, no dejemos la obra de Dios vacía, amén, es tiempo, amén, de que podamos establecer estas fortalezas y estos principios que traen dominio en nuestras vidas, especialmente en el área financiera. Así que luego, después del culto, les voy a mandar el número de cuenta donde ustedes pueden transferir o hacer sus donaciones, ¿sí? O lo pueden hacer en el cajero también, y también lo pueden llevar a la iglesia. Alguna gente lo ha llevado a la iglesia, simplemente Clau lo recibe, le da un recibo que él firma, y usted también le firma a él como que entregó, y así quedamos tranquilos. Pero si usted le produce más fácil o le produce más confianza depositarlo en la cuenta de la iglesia, pues cualquiera de los dos métodos está en condiciones. Tengo un poquito la garganta hoy tocada, tanto cambio de temperatura, que era un poco más de calor, un poco más de frío. Quiero mandarles saludos, ¿sí?, a toda la gente que nos visita por primera vez, amigos, familiares,
también a mucha gente que después nos mira, después del directo, hay mucha gente que se conecta y mira los cultos o los sermones. Les mandamos un saludo desde aquí, desde España. Hay mucha gente conectándose desde muchísimos lugares, desde Estados Unidos, Holanda, aquí en Europa, España, sin duda, de muchos lugares, pero nos están mirando en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Cuba, a todos hermanos les mando saludos, amén, y mis deseos de que Dios les siga bendiciendo. Espero que los mensajes les estén ayudando. Es mi oración, es mi deseo cuando me pongo a buscar la mente de Dios sobre qué tengo que predicar, y es que Dios los bendiga a través de los sermones. Bueno, voy a comenzar una serie, la tenía pendiente, pero la quería dejar quizá para cuando terminara, pero al final voy a comenzarla, porque da igual si lo hago por aquí o si lo predico en la iglesia. Esta serie se titula La cruz de Cristo en el centro de la iglesia. Y durante esta serie voy a estar tratando acerca de la cruz durante varios sermones. Y hoy quiero comenzar hablándole acerca de la centralidad de la cruz, del papel principal o el fundamento, el pilar central de la iglesia basado en la cruz de Cristo. Quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Este es el texto que va a dirigir toda la serie. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y mientras lo buscan, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Jersey, hay una pequeña iglesia que fue construida con una gran cruz de piedra tallada en el centro del muro interior, justo donde está la entrada. Ese muro, que es un muro de carga, tiene una cruz tallada en la propia piedra. Y uno de los miembros más pudientes, más ricos de la iglesia, no le gustaba esa cruz, no le gustaba la cruz, no le gustaba el tipo de cruz ni la forma de la cruz. En realidad le molestaba la cruz en ese lugar, y de hecho estéticamente o arquitectónicamente, él era arquitecto, decía que era una monstruosidad. De hecho se ofreció a dar una gran cantidad de dinero, una donación grande a la iglesia para quitar esa cruz de la pared y reemplazar esa cruz y esa pared por una vidriera. Pero cuando presentó su idea a los líderes de la iglesia, al pastor, le dijeron: mira, no podemos hacer lo que nos pide, porque el arquitecto que diseñó la iglesia la diseñó para tener esta cruz en esta pared, y es esta pared la que le da fuerza a toda la estructura. Por tanto, si quitas la cruz, destruirías la iglesia. Pablo en nuestro texto le escribe a la iglesia, a los creyentes de Corinto. Él fue el pastor que fundó, el pionero que fundó esta iglesia, y años después, años más adelante, ya se ha ido a trabajar a otro lugar y les está escribiendo esta carta y les recuerda que mientras que él estuvo allí como pastor desde el comienzo hasta el final, su mensaje central fue la cruz y Jesucristo crucificado en la cruz. Y obviamente al apóstol Pablo le preocupaba que se alejaran de la cruz y el daño que alejarse de la cruz de Cristo causaría en la iglesia. Así que en esta serie que vamos a comenzar sobre la cruz, el tema central de la salvación, la vida cristiana, el tema central de la iglesia debe ser la cruz y Cristo crucificado. Así que lo vamos a mirar en profundidad para asegurarnos de que usted y yo también entendemos la cruz de Cristo y cómo usted y yo estamos viviendo su poder en nuestras vidas. Así que quiero leerle 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero hablar en primer lugar acerca de la iglesia minimizando la cruz de Cristo. Hoy miramos una estrategia del infierno tratando de eliminar la cruz. Les pongo un ejemplo. En China hace algún tiempo, no mucho, se ha prohibido el símbolo de la cruz. Las cruces han tenido que ser quitadas de todos los edificios donde había una cruz. No importa si eres un misionero autorizado de cualquier confesión religiosa, si tenías una cruz, la ley les ha hecho quitar la cruz. No quieren que haya ni una sola cruz expuesta públicamente. Esto se ha dado, es una estrategia del infierno para tratar de eliminar la cruz, que la gente no mire la cruz, no piense en la cruz ni el sacrificio que fue hecho. Esto es verdad en el área secular. Ha habido un gran impulso para eliminar la cruz de todos los edificios públicos, de los parques, de cruces conmemorativas en la carretera. Leía un artículo hace no mucho en British Airways. Suspendieron de empleo y sueldo durante un mes a una trabajadora que facturaba los billetes y facturaba las maletas porque llevaba un crucifijo grande alrededor del cuello. Cuando esta mujer protestó, dijeron: es que nosotros somos una compañía aconfesional, nosotros no somos una compañía religiosa y te prohibimos que usted lleve una cruz porque puede ofender a nuestros clientes budistas, a nuestros clientes musulmanes, puede ofender a nuestros clientes que no son cristianos. Y derivó esto al final en que la suspendieron de empleo y sueldo por cuanto ella se negó a quitarse la cruz. Esto también, el problema es que se está extendiendo en la iglesia. La iglesia está dejando el mensaje de la cruz, la centralidad de la cruz y a Cristo crucificado. Parece que la cruz de Cristo le está empezando también a ofender a la iglesia y a los cristianos. En 2010, una iglesia en Spring Lake, se llama la Comunidad Cristiana de Cristo, cambió su nombre y le pusieron C3 Cambio. Y el pastor de esa iglesia, cuando se le preguntó por qué había cambiado el nombre, dijo que el cambio de nombre y la eliminación de la cruz fueron diseñados como estrategia para reflejar la diversidad de los miembros de la iglesia. Y en unas palabras que él declaró, dice: nuestra iglesia, nuestra comunidad, ha sido siempre una comunidad de mente abierta desde hace ya muchos años. Y hemos tenido visitando la iglesia y como miembros un número alto de judíos, budistas, musulmanes y también algunos que profesan la religión africana. Nos estamos poniendo, por tanto, al día. Así que la cruz se ha convertido en nuestra iglesia en un símbolo negativo para mucha gente. Y como queremos que toda la experiencia, desde el momento en que la gente entra en la iglesia, coincida con nuestra identidad inclusiva, entonces hemos decidido quitarla del lugar. No estamos tratando de cambiar a nadie, dijo el pastor, no estamos tratando de cambiar a nadie porque decimos: ven a la iglesia y ven cómo eres. Es que esto está entrando en la iglesia. La cruz de Cristo está empezando a ofender también a la iglesia y a los cristianos. En la iglesia de Lakewood, en Houston, Joel Osteen declaró: no hablamos más de la cruz en nuestra iglesia. Todo ese asunto de la cruz es demasiado negativo. Mejor yo me concentraré en lo positivo. El pecado y el infierno, todo eso es demasiado fuerte y radical. Nunca estará en mi mensaje porque yo quiero ayudar a la gente. No quiero golpearlos todo el tiempo, no quiero confrontarlos con la cruz. Pero esto es más
o va más allá, es más profundo que solo la eliminación del símbolo físico de la cruz. El apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes que han sido establecidos algunos años después de su salvación. La iglesia de Corinto, cuando recibe esta carta, ya está algunos años avanzado, no son recién convertidos, no son recién salvos, son cristianos que ya llevan un tiempo. Y Pablo de alguna manera siente la necesidad de recordarles el mensaje esencial que él predicó cuando fundó esa iglesia, y en esa necesidad de predicarles el mensaje les vuelve a poner la cruz en medio. En el versículo 2 de nuestro texto dice: yo me propuse cuando estuve con vosotros predicándoles el evangelio, me propuse no saber ninguna cosa, excepto a Jesucristo y su crucifixión. Y esto era obviamente mucho más que predicar la cruz en un sermón. Esto que está diciendo el apóstol Pablo va mucho más allá que solo predicar de salvación en un llamado al altar, o tratar de exponer la cruz en un llamado al altar para los que no son salvos. Él está indicando, está infiriendo que él, todo el tiempo mientras que él se mantuvo como pastor en Corinto, él siempre tuvo la cruz y Jesucristo crucificado como mensaje central que comenzó a edificar la iglesia. Y ahora está escribiendo esta carta diciéndole: estoy preocupado, me preocupa que ustedes se alejen de la cruz, se alejen del mensaje que yo les prediqué, me preocupa que se olviden del mensaje central que yo establecí, el cual era Jesucristo y su crucifixión. Ahora, pensemos en cómo hoy nosotros como cristianos, o nosotros como iglesia, en muchas ocasiones minimizamos o bajamos el nivel de la cruz de Cristo. Minimizamos la cruz, número uno, cuando cambiamos nuestro enfoque para tratar de llegar a más gente. Hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que tratando de alcanzar gente, de ganar gente, de añadir gente a la iglesia, lo cual es otro mensaje. Nosotros no somos los que tenemos que añadir a la iglesia, Dios es el que tiene que añadir a la iglesia. Pero nosotros cuando evangelizamos, cuando compartimos nuestra fe, tratando de que algunos puedan escuchar el mensaje del evangelio, hay muchos cristianos y muchas iglesias que están cambiando el enfoque para llegar a la gente. De hecho, el versículo 1 dice el apóstol Pablo: cuando yo fui a vosotros, porque él tuvo la iniciativa, voy a ir a Corinto y voy a predicarle el evangelio a esta gente. Así que en su iniciativa de predicar el evangelio y de alcanzar a algunos para Cristo, dice: yo me despojé de mi sabiduría, yo me despojé de toda la sabiduría humana, de mi excelencia. Yo solo me propuse saber una cosa, no usé palabras persuasivas, dice el versículo 4, no usé la sabiduría de los hombres. Cuando yo llegué a ti, puse a Jesucristo y su crucifixión en el medio. Pero hoy en día tratamos de impresionar a la gente para que la gente se venga a la iglesia. Tratamos de impresionarlos con palabras de sabiduría, con palabras de excelencia. A veces tratamos de hacer un mensaje inclusivo. No, tú vente a la iglesia, ahí no se te va a molestar, simplemente hay un buen ambiente, la música está muy bien, buena gente. Pero obviamos el mensaje central, que es Jesucristo y este crucificado. Porque parece como que tenemos dos problemas. Uno, es un mensaje demasiado antiguo, y dos, a mucha gente le ofende Jesucristo, a mucha gente le ofende la cruz del Calvario, les confronta con quien realmente somos. Y entonces ponemos la cruz de Cristo, la minimizamos, la tratamos de ocultar, tratamos de cubrir el mensaje, de dulcificarlo, de ponerlo mucho más bonito. Pero Pablo dice: yo no hice eso. Yo me despojé de toda mi sabiduría, yo me despojé de toda excelencia de palabras. Y Pablo era un orador increíble, y sabiduría la que muchas veces todavía no comprendemos. Pero él dice: cuando yo fui a predicaros el evangelio, yo no saqué la cruz de en medio, yo no saqué el mensaje de Cristo crucificado en medio. Esto fue lo que me propuse y esto es lo que hice. Y me preocupa, les dice a la iglesia de Corintios, que ustedes se olviden de esto. A veces hacemos teatros, hacemos
conciertos, hacemos un montón de cosas, de actividades, ponemos películas, hacemos comidas, etcétera, y está bien, todas estas cosas están bien. Yo no estoy nada en contra de el marketing, entre comillas, de la iglesia, de poner la iglesia mucho más amable, atractiva, cómoda, confortable, usar las tecnologías, etcétera, etcétera, pero sin minimizar el mensaje central, lo cual es Jesucristo y crucificado. Número 2, minimizamos el valor de la cruz cuando no la entendemos del todo. Es que hay muchos cristianos que no entienden realmente la cruz del Calvario, ni a Cristo crucificado. La mayoría de los creyentes nacidos de nuevo captan de alguna manera la necesidad de la cruz para salvarse. Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. Esto sí lo he pillado. O sea, la cruz y Jesucristo crucificado sirve para el perdón de mis pecados. Esto sí lo entiendo. Pero para ellos, la cruz es casi algo del tiempo pasado. Es como que la cruz de Cristo y Cristo crucificado hoy no tiene efecto en sus vidas. Es simplemente algo que sucedió en el pasado y que ha servido solo para perdonar mis pecados. Es como, bueno, lo que hizo Jesús en la cruz me salvó. Y muchas veces cantamos himnos, canciones que hablan de la cruz, hablamos de la cruz, hablamos de la sangre, y yo me alegro, me encantan todo este tipo de canciones, además yo recurrentemente las uso, pero el problema es, necesitamos ayuda de verdad hoy. La cruz no solo es para el tiempo pasado. Cristo me salvó, Cristo perdonó mis pecados. La cruz hoy tiene que todavía estar afectando tu vida. Y no solo hoy, sino tiene que seguir afectándola hacia el futuro. Es el sentimiento que muchos cristianos tienen de que de alguna manera deberíamos seguir adelante desde la cruz, pero dejando la cruz atrás. Y Jesucristo fue claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, la cruz tiene que ir con él. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, tome la cruz y me sigue. Entonces, hermano, hay muchos cristianos que la cruz solo les sirvió una vez cuando se salvaron, vinieron a la cruz, vinieron a Cristo, Cristo crucificado, su sangre les perdonó los pecados y se levantaron de ahí y siguen su vida cristiana sin nada que tiene que ver con la cruz. Pero Jesucristo dijo, si tú quieres ser un discípulo mío, primero te vas a tener que negar a ti mismo. 2, no te olvides de la cruz. Toma tu cruz, toma la cruz y me sigues con ella. La cruz no solo es para el tiempo pasado, es algo que el discípulo mantiene con él hasta el final. Así que vamos a obtener algunas verdades más profundas que simplemente lo básico de la cruz. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la cruz con tu vida cristiana? Con tu vida cotidiana, cómo te afecta la cruz hoy en día en tu caminar con Cristo, porque si no aceptas, si no captas el poder de la cruz en cada área de tu vida, te vas a perder el increíble poder que la cruz del Calvario tiene. Es urgente, hermano, que captes, es urgente, es importantísimo, es acuciante que captes el poder que la cruz tiene para cada área de tu vida, porque si no te perderás el poder que tiene. Un obispo anglicano evangélico del siglo XIX, J.C. Ryle, dijo, declaro que no conozco mayor prueba de la depravación del hombre que el hecho de que miles de los llamados cristianos no ven nada hermoso en la cruz, que nuestros corazones se llamen pétreos, que los ojos de nuestra mente se llamen ciegos, que toda nuestra naturaleza se llame enferma, que todos seamos llamados muertos cuando se oiga hablar de la cruz de Cristo y sin embargo se descuide. Cristo fue crucificado por los pecadores y aún así muchos cristianos viven como si nunca Cristo hubiese sido crucificado. Déjeme hablar segundamente acerca de la debilidad de la carne. Pablo está escribiendo a los creyentes para mantenerlos firmes en el camino de Cristo. Y para esto
él empieza a usar estas dinámicas de la cruz y de Cristo crucificado, porque él mira algunos peligros. Número uno, y esto es la debilidad de nuestra carne. Número uno, el peligro número uno es que alejarse de la cruz, alejarte, hermano, de la cruz, alejar la cruz de la iglesia trae problemas y detiene el poder de Dios. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas le vuelve a poner la cruz en el centro. ¿Sois tan necios? ¿Cómo estáis de mal en vuestras mentes? Comenzasteis por el Espíritu, esto es, fuisteis un día a la cruz. La sangre de Jesús perdonó sus pecados. Su gracia y su misericordia los alcanzó. Ese fue vuestro comienzo. Y habiendo comenzado ahí, ahora os vais por la carne. Significa, han dejado todo el mensaje de la cruz atrás y han seguido caminando la vida cristiana, pero no tiene nada que ver con la cruz, ni cómo te afecta, ni el poder de la cruz. Ahora, hay algunas cosas que están en juego. Cuando no entendemos la centralidad de la cruz en nuestras vidas, hay cosas que están en juego. Mire, primera cosa que está en juego es la debilidad humana. Usted y yo somos débiles. Nuestra carne es débil, ¿sí? Jesucristo mismo dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo reconoce en este texto incluso sus propias limitaciones. Dice el versículo 3 de nuestro texto, y estuve entre vosotros con debilidad, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Es que, hermano, nuestra naturaleza es débil, nuestra carne es débil. Así que Pablo reconoce sus propias limitaciones. Y, hermano, estamos hablando no de cualquier cristiano, estamos hablando del apóstol Pablo. Y él está diciendo, esta es mi debilidad. Si no me agarro de la cruz, si no me apoyo en la cruz, simplemente seguiremos viviendo por la carne, por lo que nos es inherente, y eso nos debilita. La carne es débil. Usted y yo somos débiles si vivimos nuestro cristianismo carnalmente. Y si sacas la cruz, si sacas a Cristo crucificado de tu vida o de la iglesia, seremos carnales, viviremos carnalmente y seremos débiles permanentemente. Tendremos debilidad a la hora de superar pecados o malos hábitos. Seremos incapaces de perdonar, seremos incapaces para superar emociones negativas, seremos incapaces de liberarnos de poderes demoníacos. La segunda cosa que está en juego es la dignidad humana. El peligro de no agarrar la cruz, de no tenerla central en nuestras vidas o nuestras iglesias, es que si no miramos la cruz, vamos a mirarnos a nosotros mismos. Si no miramos a Cristo crucificado, vas a mirar a otras personas. Tu fe estará basada en la sabiduría de los hombres o en tu propia sabiduría. Y esto en comparación hace que nos desanimemos, porque cuando yo me miro a mí y me veo mis debilidades, me veo mis imperfecciones, automáticamente viene una frustración, viene un desaliento, un desánimo. Pero cuando miro a Jesús, cuando miro a Cristo, cuando miro su cruz, todo es cambiado. Mire algunos ejemplos. El apóstol Pedro y sus compañeros están atravesando el mar de Galilea, el Señor les ha enviado, acaban de venir de un increíble milagro de multiplicación de panes y peces, una multitud ha quedado alimentada milagrosamente. Y Jesucristo los manda que vayan a la otra orilla, en medio de la noche se levanta una tempestad, tienen miedo, temor, están confundidos, aturdidos, como usted y yo muchas veces haciendo lo que Dios nos dice, se nos levantan tormentas y nos confundimos, nos aturdimos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Pero Cristo Jesús viene y cuando Pedro más o menos lo reconoce, dice Jesús, si eres tú, di que yo vaya a ti y camine por las aguas. Y Jesucristo le dijo, pues vente. Así que él sale de la barca y comienza a caminar,
Mientras que él miraba a Jesús, caminó por las aguas. Cuando miró sus debilidades, cuando miró las circunstancias, comenzaba a hundirse. Y una vez más fue Jesús quien lo tuvo que levantar. Puestos los ojos en Jesús, dice el apóstol Pablo, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, en la cruz, en Cristo crucificado. Una vez más, ¿cuántos se acuerdan cuando un centurión romano, hermano, esto eran gente pagana, eran básicamente soldados pagados a sueldo pero de repente hay un centurión que ha observado todo lo que ha sucedido y de repente voltea a mirar a la cruz, mira a Jesús crucificado, mira todo lo que está sucediendo, cómo su sangre está siendo derramada, mira a Jesús y lo escucha pronunciar: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. E inmediatamente este hombre quedó cautivado. El poder de la cruz le alcanzó al punto que él dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. No tiene ninguna cultura judía, no sabe nada del Mesías, no sabe nada de teología, pero este hombre soldado vulgar del Imperio Romano, alguien que no sabe nada de teología, todo lo contrario, si sabe algo de teología es de una multitud de dioses, pero la visión de Jesús crucificado le lleva a él a esta revelación del cielo que le llegó. Este es el Hijo de Dios. Cuando alguien mira a Cristo y Cristo crucificado, al final solo nos queda decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hoy en día vivimos por nuestros sentimientos. No me siento bien hoy. Hoy no tengo ganas de alabar al Señor, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de obedecer, no me siento digno de adorar. Hoy no me siento bien, por lo tanto no testifico. Y el ciclo es interminable. Vivimos, hermano, con la debilidad de la carne. Cuando quitamos la cruz de en medio, cuando quitamos la centralidad de la cruz en nuestras vidas, en nuestras iglesias, hermano, el camino es un ciclo interminable de subidas y bajadas, altibajos. Ahora me siento bien y estoy bien, ahora me siento mal, ando mal. La tercera cosa que está en juego es que perdemos el poder. Mire, el versículo 5 es un contraste. El versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay dos maneras en las que su fe se va a establecer. O se va a establecer en la sabiduría de los hombres, o se va a establecer en el poder de Dios. Hay un contraste claro, y lo que diferencia en qué va a estar fundada tu fe es la cruz de Cristo y Cristo crucificado. Si usted funda su fe en Jesucristo y este crucificado, su cristianismo, su vida estará fundada en el poder de Dios. Si no, estará fundada en la sabiduría de los hombres. Y Dios no bendice la voluntad propia. El esfuerzo humano, el esfuerzo propio, Dios nunca lo premia. No significa que usted no tenga que tener fuerza de voluntad, no significa eso. Pero Dios nunca bendice, nunca pone como premisa nuestro esfuerzo, nuestra voluntad. Imagínese, Caín trajo una ofrenda a Dios de sus quehaceres, ¿sí? De su agricultura. Él trajo una ofrenda, algo que él podía hacer por sí mismo, y fue rechazado. Dice Romanos capítulo 4, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Se lo voy a repetir. Pero al que obra o al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, ¿ve? Dejasteis la cruz, dejasteis a Cristo crucificado. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia, habéis caído. Hermano, separados de Cristo, separados del poder de la cruz, la gracia se pierde. Falta el poder personal. No tenemos una liberación genuina, no tenemos la ayuda sobrenatural. Dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios.
pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. El poder, hermano, no existe en la iglesia, y por eso Pablo está escribiendo a una iglesia. Oiga, lo que ustedes están poniendo en juego es el poder de la iglesia. Ya no hay conversiones genuinas. Hay muchas iglesias hoy centradas en la inclusión, en que la gente venga y que crea lo que quiera y que la doctrina que crean, me da igual si creen en la Trinidad o en la salvación, si creen en que una vez salvo siempre es salvo, me da igual, mientras vengas a la iglesia y sobre todo dejes el dinero, ahí puedes creer lo que te dé la gana. Esto es una iglesia inclusiva, no te vamos a confrontar, no te vamos a reprender, ni siquiera nos vamos a meter en si crees o no crees correctamente o bíblicamente. Creen en la iglesia inclusiva sin transformación. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí está el contraste, hermano. La cruz de Cristo es locura para los que se pierden, para usted y para mí, los que nos hemos salvado. La cruz es poder de Dios, dice Pablo. Y nosotros no somos los únicos salvos, sin duda, pero el otro día hablaba con el pastor Alberto acerca de esta generación de cristianos. ¿Qué le pasa a esta generación de cristianos? Estábamos hablando acerca de este tema. Y durante muchos años me ha sorprendido lo poco que conozco a gente que dice ser cristiano y que obviamente se salva, pero que hay una transformación total y radical de su vida. Billy Graham predicó en Cambridge, la prestigiosa universidad, en 1955. Hizo una campaña evangelística durante 3 noches. Seguidas él intentó que su predicación fuese académica, iluminada. Estoy en Cambridge, les voy a predicar con excelencia de sabiduría, con elocuencia, les voy a predicar desde la razón. No tuvo ningún éxito. Finalmente, el último mensaje, Billy Graham se dio cuenta que presentar el lado intelectual de la fe no era precisamente lo que le estaba dando resultado, así que decidió predicar el simple mensaje de la cruz y Cristo crucificado. Jesús rescatándonos a través de la cruz de nuestros problemas con el pecado. Los resultados de ese sermón fueron sorprendentes. Cientos y cientos de estudiantes inteligentes, sofisticados, respondieron a esa clara presentación del Evangelio. Fue una lección de claridad y de simplicidad que él nunca más olvidó y comenzó a predicar siempre el mensaje de la cruz y Cristo crucificado. Quiero terminar hablando acerca de la prioridad de la cruz. La cruz tiene que ser prioritaria, hermano. El apóstol Pablo, en este texto, si algo le recuerda a los corintios, a esta iglesia que él fundó y que él ama con todo su corazón, le tiene que escribir esta carta porque los está viendo. Esta carta responde a un motivo, ¿sí? Esa iglesia estaba llena de problemas, se andaban peleando unos con otros. Unos querían mandar, unos decían no, porque yo me salvé con el fundador que era Pablo, no, pero luego después de Pablo vino Silas o vino Apolos y yo soy de Cefas y yo soy de uno, y de repente empezaron a hacer grupitos de poder y élites dentro de la iglesia y a tener discusiones, peleas sobre qué posición ocupa cada uno dentro de la iglesia, y andaban peleándose y andaban haciendo un desastre. Los cultos eran un desorden total, cada uno quería exhibir su arrogancia o su progresión en el Evangelio. El Espíritu Santo había repartido dones, pero los usaban como les daba la gana, los usaban para su edificación propia o para que se les viera a ellos lo espirituales que eran, pero no lo usaban para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo se entera de todo lo que está sucediendo en esa iglesia, entonces tiene que escribir esta carta. Y mire cómo comienza. Oiga, olvídense. Cuando yo les presenté el Evangelio, cuando yo les comuniqué las verdades del Evangelio rudimentarias, me quité de todos esos rollos, me quité de toda clase de elocuencia, de excelencia, de palabras, de sabiduría humana. Yo solo me propuse saber una cosa entre ustedes, y es lo que les he comunicado siempre y se lo vuelvo a recordar.
Cristo y este crucificado. La cruz en el medio de la iglesia. Esto es lo que debe presidir nuestros cultos, la cruz de Cristo y este crucificado. Esto es lo que atrae a la gente a la salvación. La cruz, hermano, y Cristo crucificado. Dice Juan, si el Hijo del Hombre fuese levantado, esto está refiriéndose a cuando Jesucristo fue levantado y crucificado, a muchos, a todos atraeré, dice Jesús, a mí mismo. Es que el poder de la cruz es un poder de atracción hacia Jesús. Por eso la cruz debe ser la prioridad. Pablo nos dice cuatro imperativos. Si vamos a poner la cruz en el centro de nuestras vidas. Número 1, tenemos que saberlo. Dice el versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted tiene que saber acerca de la cruz y de Cristo crucificado. Tenemos que saberlo. Usted tiene que saberlo. Y Pablo les está recordando, yo les ayudé a saber una cosa, Cristo y Cristo crucificado. Tenemos que saber de qué se trata de la cruz, de qué se trata la cruz para nuestras vidas, porque era necesario. Lo que logró la cruz para nosotros, lo que hace ahora la cruz para nosotros, cómo debemos vivir ahora la cruz, debemos saber estas cosas, cómo apropiarnos del poder que emana de la cruz y hacerlo real en nuestras vidas y en nuestras situaciones y en nuestras iglesias. Tenemos que rechazar también ciertas cosas. Si vas a poner la cruz, como prioridad en tu vida o en la iglesia, inmediatamente tienes que rechazar ciertas cosas. Tu fe no puede estar fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto está describiendo que hay un deliberado alejamiento de la confianza en la carne. ¿Cuántos textos sabemos acerca de esto, no? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Todos estos textos que hablan acerca de poner nuestra confianza en Dios y no en los hombres. Pero Pablo está describiendo en este texto, en el versículo 5, que hay una decisión deliberada. No está apartada del razonamiento ni del pensamiento. Es algo que se ha planificado deliberadamente. Me alejo de poner mi confianza en la sabiduría humana o en la carne. La constante batalla en el Antiguo Testamento era siempre con la idolatría. Todo el Antiguo Testamento es una y otra vez la lucha de Israel contra la idolatría, la lucha de Israel contra la idolatría. Lo que podemos hacer en contraposición de en qué confiamos, aparte de Dios. Hermano, cuando no confiamos en Dios, cuando no confías en Cristo y en este crucificado y en el poder de la cruz, inmediatamente pones tu confianza en cosas diferentes a ello. Te empiezas a volver idólatra porque confías ya no en Cristo crucificado, comienzas a confiar en lo que los hombres te dicen, lo que te dice tu pastor, lo que te dice un hermano que te recomendó un consejo en un libro, en una sabiduría humana. Hermano, no, esto es el problema eterno de Israel, que dejó de confiar en Dios para confiar en los hombres y terminó manifestándose permanentemente en idolatría. Rechazamos la salvación basada en el rendimiento humano o en el esfuerzo humano. Hermano, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. No hay nada que por mí mismo yo pueda hacer, ni que por usted mismo pueda hacer para obtener salvación. En Él, hermano, en Cristo y este crucificado es que obtenemos la salvación. Hay una canción antigua, ¿sí?, que dice así la letra. Dice: mi esperanza se construye sobre nada más y nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo, por tanto, a confiar en el marco más dulce, sino que me apoyo totalmente en el nombre de Jesús. En Cristo
la roca sólida que soportó todo el peso del pecado. Todo lo demás es arena que se hunde. Todo lo demás es arena que se hunde. Tenemos que creer, hermano, hermana, tenemos que creer. Dice el versículo 5, tu fe, habla de creer, tu fe no debe estar puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando conocemos la verdad de la cruz, tenemos que elegir creerla. Hermano, es que tenemos dos opciones. O usted cree en lo que le dicen los hombres, o usted cree en la cruz y en Cristo crucificado. Es cierto que a pesar de todo mi background, de mi pasado, y lo que es verdad en la actualidad, tengo dos opciones para salir de mis situaciones actuales y hacia el futuro. O pongo mi confianza en Cristo y en este crucificado, o lo pongo en la sabiduría de los hombres. Pero yo decido a quién le creo. O le creo a la sabiduría humana o le creo a la cruz de Cristo. Hay formas prácticas en las que debemos actuar si es que el Evangelio es verdad para nosotros. Porque la fe es lo que motiva nuestro comportamiento. En qué tú crees determina cómo actúas. Si crees en sabiduría humana, vas a andar por la carne permanentemente. Pero si crees en la cruz de Cristo, entonces tu comportamiento se transforma. Finalmente, tenemos que declarar y dar testimonio de la cruz de Cristo. Le dije que la prioridad, cerrando este mensaje, tiene que ser la centralidad de la cruz en todo lo que hacemos. Entonces, la última cosa que tenemos que hacer para tener prioridad absoluta en la cruz del Calvario es testificar de ella, dar testimonio de ella, declarar acerca de la cruz. Este es mi discurso y mi predicación hoy, pero permanentemente necesitamos primero declarárnoslo a nosotros mismos, que el poder del Evangelio reside en la cruz, en la adoración. Hermano, cada vez tenemos más canciones que cuando escucho las letras, y yo inmediatamente suenan, musicalmente son perfectas. Yo soy un proyecto de músico, ¿sí? Pero yo escucho las canciones hoy en día que pretenden llamarse alabanza y adoración. Y cuando analizo las letras, apartándome de la música, normalmente exaltan al hombre, exaltan mis sentimientos, o tratan con ay, qué bien me siento ahora, o dame tu bendición, o todas las reclamaciones. Hermano, la adoración fue creada para adorar a Dios, no para entretener al hombre ni para hacerlo sentir bien. Entonces, por eso es que ha desaparecido la cruz y la sangre de nuestras canciones. Ha desaparecido de la alabanza la cruz del Calvario. Ha desaparecido la sangre de Jesús. Algunos me preguntan, pastor, ¿cómo eres tan antiguo? ¿Todavía cantas esta canción de adoración en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve? Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Y es de las canciones que más me gustan. Me conmueve cada vez que adoro al Señor con esa canción. Cuando cantamos canciones que tienen que ver con la sangre, hermano. Pero hoy en día analice la alabanza y la adoración de la iglesia. Ha desaparecido la cruz. Ha desaparecido la sangre de Jesús. Ha desaparecido Cristo crucificado. Mirarte solo a ti. Qué canción tan increíble. Miro a la cruz, miro a Jesús y allí muero yo. No, esas canciones ahora ya no son populares, ¿me entiendes? Son antiguas. Hermano, si usted quiere modernizar la alabanza, tome estas letras y hágale un arreglo moderno, pero no le quiten el mensaje a la adoración, no le quiten el papel fundamental que la adoración tiene. Hay que declarárselo, por tanto, no solo a nosotros mismos, hay que declararlo en nuestra adoración y en nuestra oración. Hermano, hay gente que ora y nunca tiene en cuenta ni Cristo ni su cruz.
Y necesitamos, hermanos, cuando nos comunicamos con el cielo, en el Padre Nuestro, hay una parte clara acerca de esto. Hay que decírselo también al diablo. Háblale al diablo de la cruz, porque el diablo, si hay algo que le teme, que no resiste, que odia, que lo destruye, que lo despoja de todo, es la cruz y Cristo crucificado. El otro día en el mensaje le hablé de ese texto que dice que él, cuando fue crucificado, clavó el acta de los decretos y dejó expuestos a todos los espíritus, a Satanás. Él fue triunfante en victoria. Por eso cuando el diablo te empiece a tentar, cuando el diablo te empiece a comer el coco, te empiece a hablar, cuando el diablo te empiece a tratar de coaccionar o de engañar, háblale de Cristo y de este crucificado, háblale de lo que la cruz del Calvario hizo y ha hecho y hará. Y vas a tener una tremenda victoria. Y finalmente, tenemos que predicar la cruz de Cristo a los no creyentes. La cruz debe ser el centro de nuestro testimonio, de aquellas cosas que declaramos cuando evangelizamos. Predica de la cruz, declara la cruz, porque esto es la historia más grande jamás contada. Cierro con esta ilustración y oramos. Un oficial de policía estaba de guardia en una ciudad en el sur de Inglaterra y de repente era de noche y entre las sombras vio a un niño sentado en la entrada de un túnel pequeño. Cuando se acercó, él estaba llorando con lágrimas en sus mejillas. Y cuando le preguntó ¿qué te pasa? Entonces el niño le dice: estoy perdido, por favor, lléveme a casa. El niño estaba tan aturdido, tan cansado, tan asustado, tan emocionado, tan lleno de frío, de la lluvia, del frío de Inglaterra en invierno, que el policía trató de que recordara su dirección, pero este niño no se acordaba de su dirección. Así que el policía comenzó a nombrarle calle tras calle, pero tratando de que el chico recordara y ayudara al chico, pero le nombró tiendas, hoteles de la zona, pero el niño no pudo darle ninguna pista. Entonces este policía recordó que en medio de ese barrio había una iglesia con una gran cruz arriba del todo. Así que el policía le señaló al niño hacia la iglesia y hacia la cruz y le dijo: ¿vives cerca de esa iglesia? ¿Desde donde vives puedes mirar esa cruz? De repente la cara del niño se iluminó y le dijo: sí, señor, si usted me lleva a la iglesia y hacia donde está esa cruz, desde allí yo sé llegar a mi casa. Y cierro con esto, hermano: mire a la cruz, porque es la única cosa que le puede hacer a usted llegar a casa. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por ese increíble regalo que ha sido tu gracia y misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, en la cual derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros, no solo los nuestros, sino de aquellos que se acercan a tu cruz. Dios, gracias por esa increíble ofrenda, regalo, don que nos diste, Señor. Tu gracia y tu misericordia nos alcanzó. Cristo Jesús, te damos las gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, por haber derramado tu sangre, Señor. Padre, venimos ante tu cruz, nos arrodillamos delante de tu cruz, nos cubrimos con tu sangre, Señor. Padre, te pido, Señor, que el poder de la cruz se mantenga vivo en nosotros, Señor. Padre, porque no solo nos ha afectado en el pasado, pero el poder de tu cruz todavía hoy nos sostiene y nos sostendrá y nos llevará hacia adelante. Queremos vivir una vida vivida en el Espíritu y esto comienza con la cruz en el centro, Dios. Yo oro en esta mañana, Señor, que en mis hermanos, en mis hermanas, en mí mismo, Dios, en nuestra iglesia y en todas las iglesias, Dios, la cruz se mantenga en el centro. Yo sé que hay una creciente ola, Dios, en contra de la cruz,
tanto en el mundo como en la iglesia, Dios. Padre, pero yo te pido, Señor, que nos motives, nos ayudes, nos enseñes, nos retes, nos confrontes, Señor, por medio de esta serie de mensajes acerca de la importancia de la centralidad de la cruz en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, Dios. Padre, haznos beneficiarios como cristianos o creyentes, Padre, como iglesias, del poder que emana de tu cruz, del poder, Señor, de transformación que tiene tu cruz, Dios, para que podamos llegar un día a casa, Señor. Yo oro, Señor, si hay gente mirándonos, Señor, que no te conocen, Padre, que hoy te puedan conocer a través del mensaje de la cruz, a través del mensaje de la sangre derramada por sus pecados. Padre, si hay gente en este momento mirando que no ha tenido nunca un encuentro personal contigo, Padre, yo te pido que, Señor, ellos puedan declarar que tú a través de la cruz del Calvario les has salvado, les has perdonado. Padre, que ellos puedan poner la fe en ti, mi Dios, en tu cruz, en el sacrificio que hiciste. Perdona pecados, Dios, a todos aquellos que te confiesan y que creen en tu cruz y en tu sangre poderosa, Señor. Padre, extiende tu gracia y tu misericordia a todos ellos, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a que por medio de la cruz podamos desechar la debilidad de la carne, que ya no confiemos más en nuestra sabiduría propia, ni en la sabiduría de los hombres, que confiamos y pongamos nuestra fe en la cruz del Calvario, en Cristo y Cristo crucificado, basada nuestra fe, porque entendemos que es de nuestra fe de donde se produce nuestro comportamiento. Y teniendo nosotros nuestra fe basada en tu cruz, Dios, nuestro comportamiento será totalmente transformado y regenerado, Dios, hacia tu voluntad permanentemente. Finalmente, Dios, te pido, Señor, que este mensaje se aposente, se asiente en nuestros corazones y en medio de nuestras iglesias, Dios. Padre, tú dijiste, Señor, que fuéramos oidores y practicáramos lo que oímos. Jesús, tú dijiste que para ser un discípulo tuyo no olvidáramos la cruz, sino que la tomáramos y te siguiéramos con ella. Padre, trae esta revelación en el corazón de los que te aman, Señor. Trae esta revelación de la cruz en tu iglesia, Señor, y te serviremos por el resto de nuestras vidas. Publicaremos este mensaje, Señor, a los que no creen. Padre, llevaremos este mensaje, Señor, a aquellos que no te conocen. Declararemos en nuestra adoración y en nuestra oración la cruz del Calvario. También lo usaremos como herramienta en contra de nuestros enemigos, Dios, por cuanto la cruz los espanta, Dios. Tú dijiste en el Salmo 68 que cuando te levantas tus enemigos huyen, Señor. Por eso levantamos tu cruz, Señor, en medio de nuestras batallas con nuestros enemigos, para que huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia, Dios. Padre, bendice mis hermanos y mis hermanas, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que este primer mensaje de la serie les haya enfocado. Toda la serie va a ir enfocada en la cruz, en sus beneficios. Y quiero recordarles que esta tarde hemos cambiado el horario del culto. Ya tenemos el horario de verano, así que esta tarde el culto no es a las 6 de la tarde, recuérdenlo, aunque lo voy a poner en todas las publicaciones. Es a las 7:30, volvemos de nuevo al horario de verano, 7:30 de la tarde. Esta tarde tenemos el culto. Vamos a tomar unos minutos a las 7:30, pondremos algunas canciones de alabanza y adoración y después vamos a continuar esta tarde. Le voy a predicar una vez más el segundo mensaje de esta serie para que usted pueda continuar siguiendo con la dirección que Cristo Jesús nos quiere traer a través de esta serie. Quiero recordarles, por tanto, inviten gente, sí, inviten personas de su entorno, amigos, familiares. El otro día una hermana de la iglesia me llamó, le ha estado predicando a su prima, estaba en problemas, hicimos una llamada a 3,
estuvimos orando, se entregó al Señor. Ore por ella, sí, ore por ella para que Dios la afirme y pueda afirmar su matrimonio. También hablé con una persona el otro día desde Cuba, amén, y pude tener una conversación larga y extensa con ella, amén, así que la hemos dirigido a una iglesia, amén, de nuestras iglesias ahí en Cuba. Pero aproveche, el otro día hablando con mi hermano se crió en el Evangelio, mi hermano Josué, y hablando con él, un compañero suyo de trabajo le habló, necesito una Biblia, necesito encontrar una Biblia. Entonces mi hermano le dio testimonio, mira, mi hermano Iván es pastor en la iglesia de Ejido y él vive en el Ejido, ¿por qué no le llamamos? Y me llamaron, le estamos consiguiendo una Biblia, pero haga un esfuerzo por en este tiempo comunicarle el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, amigos, familiares, gente que lo está pasando mal realmente. Y es un momento para que pongan su esperanza en Dios, pero háblele, hermano, de la cruz, de Cristo, de todo el mensaje que le acabo de predicar. Quiero mandarles saludos, amén, a todos los que nos están viendo, de todas las iglesias, y un saludo muy cariñoso, especialmente Pastor Godano, Sandra, toda su familia, toda la iglesia. Sé que nos están siguiendo muy activamente y nosotros a ellos, amén. Hay un hermanamiento, no solo en el linaje espiritual, pero también en lo físico. Les apreciamos, les tenemos mucho cariño, estamos orando por ustedes, cuídense, guárdense y recuerden, hermano, ahora cuando finalice el culto les voy a mandar a todos el número de cuenta para que ustedes puedan depositar ahí sus diezmos, ofrendas, promesas, amén. Y si no lo desean hacer por transferencia o en el cajero, ustedes pueden tomar un sobre, lo llevan a la iglesia, el hermano Klaus le va a firmar un papelito, ¿sí?, donde pone la cantidad, el día que lo entregan, él lo firma y ustedes se quedan también con un papel firmado por él para que ustedes tengan su recibo. Pero recuerden, 6 de la tarde no, 7:30 sí, hemos cambiado el horario, algunos todavía están despistados, pero y encima con el encierro más todavía, porque ya no sabemos ni si es lunes, martes, domingo, ni la hora que estamos, pero cuídense, disfruten de lo que falta del domingo antes del culto y nos vemos en un rato, 7:30 de la tarde. Que Dios los bendiga.